En este tutorial te voy a presentar un nuevo grupo de ejercicios correspondientes al cálculo del mínimo común múltiplo de polinomios. Para ello, entonces, recuerda el proceso o la norma que se tiene que aplicar para realizar correctamente este cálculo. Como tenemos la presencia de polinomios, recuerda que lo primero que tienes que hacer es factorar los distintos polinomios todo lo que sea posible. Entonces debes conocer las principales técnicas de factorización. Eso es imprescindible, es un prerequisito para poder abarcar este tema. Una vez que hayas hecho la factorización, vas a multiplicar todos los factores que aparezcan. Se repitan o no se repitan, ya se los escribe una sola vez y siempre considerando el mayor exponente. Entonces analicemos este primer ejercicio. Voy a calcular el mínimo común múltiplo entre el polinomio a cuadrado menos b cuadrado y el polinomio al cuadrado más ab. Entonces recuerda una vez más, si tienes la presencia de polinomios, para calcular correctamente el mínimo común múltiplo, tienes que factorar estos polinomios. Entonces voy a sacar aparte aquí el primer polinomio, a cuadrado menos b al cuadrado. Y entonces empiezo a analizar los posibles procesos de factorización. Como siempre te recomiendo, lo primero que analizas es si podemos aplicar factor común monomio. Y en este caso no se puede aplicar ese proceso de factorización. Entonces, como tengo dos términos, estoy trabajando con un binomio. Hay una resta y hay el exponente 2. Todo eso ya me guía hacia el proceso de factorización de la diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque yo puedo calcular la raíz cuadrada exacta tanto de a al cuadrado, cuyo resultado es a, y puedo calcular la raíz cuadrada de b cuadrado, cuyo resultado es b. Y con ello entonces recuerda la norma de la diferencia de cuadrados. A cuadrado menos b cuadrado es igual al producto de a más b por a menos b. Esta es una norma muy importante en matemática que tú debes conocerla bien. Entonces, este polinomio se ajusta a este proceso de factorización. Por lo tanto, coloco dos paréntesis. Bueno, de hecho, si te das cuenta en este ejercicio, está puesta la norma que utilizamos en álgebra o que se utiliza en álgebra como la norma general de factorización de una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, aquí ya tengo la factorización. Esto es igual al producto de a más b por a menos b. ¿Sí? Entonces ya tengo la factorización del primer polinomio. Bueno, voy a borrar esto por cuestión únicamente de espacio. En mi caso, tú puedes mantener esos apuntes en tu cuaderno. Ahora, voy a analizar el segundo polinomio. Tengo aquí a al cuadrado más a por b o simplemente ab. Entonces tengo un binomio, empiezo analizando si hay factor común monomio. Y en este caso sí puedo calcular un factor común, puesto que la letra A se está repitiendo en los dos términos que aparecen en ese polinomio. Entonces, para calcular el factor común, recuerda que se calcula el máximo común divisor, que en este caso se repite la letra A. Y en esta situación la letra va con el menor exponente. Esto es importante que no confundas entre factor común y mínimo común múltiplo. Cuando calculas el factor común, sale la letra con el menor exponente. Mientras que cuando calculas el mínimo común múltiplo, en cambio, tomas en cuenta el mayor exponente. Ten en cuenta ese detalle. Entonces, entre a cuadrado y a, el factor común sería simplemente a, porque tiene el menor exponente que se sobreentiende que es el 1. Después abro paréntesis y tengo que dividir cada término para el factor común. Si divido a al cuadrado para a, mantengo la base, resto exponentes, 2 menos 1, 1. Es decir, queda simplemente a. Más, pongo aquí entonces más. Ahora divido a por b o ab dividido para a. Al hacer esa división se va a simplificar la letra a y solamente va a quedar la letra b, que le escribo aquí y cierro el paréntesis. Listo, ya está hecha la factorización de los dos polinomios. Y entonces, para calcular el mínimo común múltiplo, tengo que trabajar con estos factores y con estos factores. Recuerda que aquí hay multiplicación. Por lo tanto, estos términos ya los conocemos como factores porque se están multiplicando entre sí.
Listo. Con todo este proceso voy a calcular el mínimo común múltiplo de estos polinomios siguiendo entonces la norma. Después de factorar, ¿qué debo hacer? Multiplicar todos los factores. Y ahora fíjate en un detalle que ocurre en este ejercicio. En el primer polinomio, los factores que se han obtenido son polinomios. El uno a más b, el otro a menos b. Mientras que en la factorización de este polinomio, los factores, ojo, tengo un monomio y tengo un polinomio. Entonces debo tener cuidado con este factor. Ese es un monomio. Y esta letra A de aquí no tiene nada que ver con las letras A que vemos en los otros paréntesis. Cuando pasa eso, toma en cuenta que esta letra A no está aislada. Esta letra A trabaja en conjunto con el término B, con la suma A más B. Todo esto funciona como un solo término. Lo mismo aquí, A menos B. Esto funciona como un solo término. Entonces, esta letra A no tiene nada que ver con la letra A que se observa dentro de los paréntesis. Cuando pasa esto, que en los factores tenemos tanto monomios como polinomios, en la respuesta del mínimo común múltiplo primero se escriben los monomios y después los polinomios. Entonces, tenemos este factor, la letra A, que no aparece como monomio en la factorización del primer polinomio. ¿Sí? Aquí está la letra A, pero no te confundas. Esta A forma parte de un polinomio. No tengo un monomio que sea como este. ¿Ya? Entonces, este es uno de los factores. Y recuerda que en el mínimo común múltiplo entran todos los factores a la respuesta. Entonces, esta letra A la copio. Listo, ya no tengo más monomios. Ahora analizo los polinomios. Fijémonos en este. Tengo aquí A más B. Repito, esto funciona como un término. Y también tengo A más B en la factorización del segundo polinomio. Se está repitiendo, ya. Si se repite, recuerda que tú lo escribes una sola vez. Entonces, a continuación de esto, abriendo paréntesis, escribo el siguiente factor, que es el polinomio A más B. Esto va entre paréntesis. ¿Qué pasa con el exponente? La norma nos dice que vaya con el mayor exponente. Sin embargo, en ambos casos tenemos el mismo exponente que se entiende que es el 1. Por lo tanto, se repetiría ese exponente. Bien, pero nos está quedando un factor más. Mira, ya tomamos en cuenta esta A, ya se tomó en cuenta A más B, pero tengo este factor A menos B. Este es otro factor diferente a A más B, por lo tanto también debo tomarlo en cuenta en la respuesta, porque recuerda esto, en el mínimo común múltiplo, ¿sí? Se deben tomar en cuenta todos los factores, se repitan o no se repitan. Entonces, si bien A menos B solo está presente en la factorización de este polinomio, no aparece acá, eso no importa. Cuando calculamos el mínimo común múltiplo, lo debemos tomar en cuenta. Entonces, después de esto, abro otro paréntesis y escribo este polinomio. A menos B, cierro el paréntesis y listo. Como ya están considerados todos los factores, este es el resultado. El mínimo común múltiplo de estos dos polinomios es esta nueva expresión, A que multiplica a A más B y esto que multiplica a su vez a A menos B. Otra alternativa de solución podría ser la siguiente. Bueno, la A como es monomio siempre va a ir por delante y en los polinomios se puede intercambiar la posición. Es decir, puedo poner primero aquí A menos B y esto que multiplica a A más B. Esta sería la otra alternativa. Recuerda que la solución se la deja así, no se desarrollan las multiplicaciones, sino que se deja expresado, como indica la norma, en el producto de los factores, resultado de todo el proceso de factorización. En el segundo ejercicio voy a calcular el mínimo común múltiplo entre el polinomio x al cuadrado menos 5x y el polinomio x al cuadrado menos 8x más 15. Entonces, recuerda una vez más, cuando ya estás trabajando con polinomios y quieres calcular el mínimo común múltiplo, el primer paso es factorar esos polinomios. El mínimo común múltiplo no se obtiene simplemente multiplicando los polinomios entre sí. Ese sería un múltiplo de estos polinomios, pero no sería necesariamente el mínimo común múltiplo. Es como en los números. Si tú, por ejemplo, tienes el 3 y el 6 y quieres calcular el mínimo común múltiplo, no sería correcto multiplicar 3 por 6 y decir que el mínimo común múltiplo es 18. No, el 18 sí es un múltiplo del 3 y el 6, pero no es el mínimo
común múltiplo. El mínimo común múltiplo en este caso es el 6. Ese es el correcto porque es el mínimo. De ahí nosotros podemos encontrar varios múltiplos de estos dos polinomios, pero nos interesa calcular el mínimo común múltiplo. Por eso, lo primero que tienes que hacer obligatoriamente es calcular o resolver la factorización de los polinomios cuando sea posible. Bueno, con esta pequeña explicación copio el primer polinomio, x al cuadrado menos 5x. ¿A qué es igual esto? Vamos a ver. Primer caso de factorización que siempre debo analizar, factor común monomio. Es decir, ¿hay algo que se repita en estos términos de este binomio? Sí, se está repitiendo la letra x. Entonces la x sale como factor común y ahora analizo el menor exponente. Recuerda que cuando calculas el factor común, debes tomar en cuenta el menor exponente de la letra. Si tengo aquí x al cuadrado y aquí x, esta x tiene el menor exponente. Entonces x a la 1 es el factor común. A continuación abro paréntesis y voy dividiendo este término para el factor común. X al cuadrado dividido para x, el resultado sería x. Es una división de potencias de la misma base. Mantienes la base, restas exponentes. 2 menos 1, 1. Menos, pongo aquí menos. Ahora divido este término, 5x para x. Al hacer la división se va a simplificar la x y nos va a quedar solamente 5. Listo, cierro el paréntesis y ya termino la factorización del primer polinomio. Voy al segundo polinomio. Tengo aquí x al cuadrado menos 8x más 15. Bueno, tengo aquí un trinomio. Entonces, siempre empiezo analizando si hay o no factor común monomio. Y observando los términos de este trinomio, no puedo aplicar el proceso de factorización de factor común porque no hay nada que se repita. Entonces voy a analizar los procesos de los trinomios. Para ello verifico algunas cositas. Primero, que el trinomio esté ordenado en forma descendente, sí lo está. El primer término debe tener coeficiente positivo, de preferencia, lo tiene. Además, si calculo la raíz cuadrada del primer término, la raíz cuadrada de x al cuadrado, pongámosle por acá, la raíz cuadrada de x al cuadrado, esto es igual a x, y este término tiene que aparecer necesariamente en la parte literal del segundo término. Con esa estructura puedo entonces empezar a analizar los posibles casos de trinomios. Yo empiezo viendo si es trinomio cuadrado perfecto. Para ello, el primer término y el tercer término deben ser positivos. Cumple con eso. Siguiente paso, ver si el primer término y el tercer término tiene raíz cuadrada exacta. Bueno, del primer término ya obtuve la respuesta, pero ¿qué pasa con el tercer término? La raíz cuadrada de 15. Este numerito no pertenece al conjunto de los números racionales, más bien es un ejemplo de un número irracional, es decir, no hay una raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, queda desechada la opción de un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, la siguiente opción sería un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, o lo que yo le llamo el trinomio de la forma 1. ¿Cómo identifico este trinomio? Cuando el coeficiente del primer término es 1. Y esto justamente es lo que pasa en este trinomio. El coeficiente del primer término pues es 1, se entiende que es 1x al cuadrado, y entonces voy a aplicar ese proceso de factorización. Entonces recuerda este proceso. Se colocan dos paréntesis que indican la presencia de dos factores. Se calcula la raíz cuadrada del primer término de x al cuadrado, su raíz es x, que aparece en el segundo término, y esa x se escribe en cada uno de los paréntesis. A continuación, asuntos signos. En el primer paréntesis escribo el signo del segundo término. Si aquí es menos, aquí pongo menos. Y para el segundo paréntesis coloco un signo que resulta de aplicar una ley de signos entre el signo del segundo término y el signo del tercer término. Es decir, menos y más da menos. Bien, con esto entonces estoy buscando dos números que multiplicados en este 15, si aquí hay multiplicación, y que sumados den este 8, si aquí con suma. ¿Por qué suma? Porque los signos son iguales.
Entonces, dos números que cumplan estas dos condiciones simultáneamente, que multiplicados den 15 y sumados den 8, la pareja son el 5 y el 3. Entonces, el mayor, que es el 5, lo coloco en el primer paréntesis y el 3, que es el otro número, lo coloco en el otro paréntesis. Listo, ya tengo la factorización de los dos polinomios. Bien, voy a borrar un poco todos estos elementos que son únicamente un apoyo para el proceso de factorización. Y recuerda entonces que de aquí en adelante, para calcular el mínimo común múltiplo, hay que trabajar con los factores que acabamos de obtener del proceso de factorización. Para eso hicimos toda la factorización. Entonces, el mínimo común múltiplo de estos dos polinomios se obtendría de la siguiente manera. Vamos a multiplicar todos los factores. Miren entonces, en el primer polinomio tenemos como factores al monomio x y al polinomio x menos 5. En la factorización del segundo polinomio hemos obtenido como factores x menos 5 y x menos 3. Tome en cuenta que tenemos tanto la presencia de monomios, bueno, hay un monomio, y de polinomios. Cuando pasa eso, en la respuesta del mínimo común múltiplo, primero van los monomios. Entonces, tengo esta x, que sería un monomio, y no se repite en la factorización del segundo polinomio. No te confundas con la x que vemos acá dentro del paréntesis. Recuerda que esto funciona como un solo término, x menos 5. No es la x solita, sino x menos 5 y acá x menos 3. Entonces, estas x no tienen nada que ver con la x que vemos acá, que es un monomio. Bien, entonces esta x es uno de los factores que fueron obtenidos, por lo tanto, va la respuesta del mínimo común múltiplo. Va la x. Bien, ya no hay más monomios. Ahora analizo los polinomios. Si sigo el orden en el que hice la factorización, tengo este factor, x menos 5, que también está presente en la factorización del segundo polinomio. Se repite. Cuando pasa esto, recuerda, debes escribir una sola vez. Entonces, a continuación, y multiplicando, por eso ocupo paréntesis, escribo aquí x menos 5, ¿sí? Entre paréntesis. ¿Qué pasa con el exponente? Debemos considerar el mayor exponente, pero en este caso el exponente es el mismo. Es como que tienen el exponente 1, entonces quedaría así, x menos 5. Pero no me olvido que tengo un factor más, este de acá, x menos 3, que solo está presente en la factorización del segundo polinomio. No aparece en la factorización del primer polinomio. Pero eso no tiene nada que ver. Recuerda que en el mínimo común múltiplo se consideran todos los factores, se repitan o no se repitan. Entonces, a continuación de esto, escribo este factor. Abro paréntesis. Escribo aquí x menos 3 y cierro paréntesis. Ya he considerado todos los factores obtenidos de la factorización y por lo tanto tengo aquí la solución. Esta expresión x que multiplica a x menos 5 y esto a su vez que multiplica a x menos 3 es el mínimo común múltiplo de estos dos polinomios. Recuerda que el orden en el que escribas los factores no altera tu resultado. Eso sí, el monomio tiene que ir por delante. Eso generalmente siempre vas a encontrar en cualquier texto de matemática. Pones x, lo que puede intercambiarse es la posición de los factores correspondientes a los polinomios. Es decir, puede ir primero x menos 3 y después ir x menos 5. No hay ningún inconveniente. Cualquiera de esas respuestas es válida. En el tercer ejercicio voy a calcular el mínimo común múltiplo de estos dos polinomios. El primero, y cuadrado más y menos 2, y el segundo, y cuadrado más 3y más 2. Entonces voy a trabajar ahora con dos trinomios. Recuerda una vez más, cuando vas a calcular el mínimo común múltiplo de polinomios, lo primero que debes hacer es factorar cada uno de los polinomios. Entonces tomo el primero. Y al cuadrado más y menos 2. Y empiezo su análisis. ¿Puedo calcular factor común? No puedo aplicar ese proceso de factorización. Entonces, analizo los posibles casos de trinomios. Como siempre, en los trinomios está ordenado en forma descendente. El primer término tiene coeficiente positivo. Y además, al calcular la raíz cuadrada del primer término, que es y cuadrado, su resultado es y, que debe aparecer en la parte literal del segundo término.
Bajo esas circunstancias, entonces empiezo a ver. ¿Puede ser un trinomio cuadrado perfecto? No. ¿Por qué? Porque el último término es negativo. Y además no hay raíz exacta, no hay raíz cuadrada exacta de 2. Desechada esa opción. Siguiente caso, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c o trinomio de la forma 1. ¿Qué condición debe tener estos trinomios? Que el coeficiente del primer término sea 1. Y esto es lo que ocurre aquí. Por lo tanto, voy a aplicar ese proceso de factorización que consiste en colocar dos paréntesis que indican dos factores. La raíz cuadrada del primer término, que lo calculé anteriormente, esta y, la coloco entonces en cada paréntesis. Bien, en el primer paréntesis copio el signo del segundo término. Entonces tengo que poner aquí más. Y en el segundo paréntesis aplico una ley de signos entre el signo del segundo término y el signo del tercer término. Más y menos, menos. Listo. Entonces, estoy buscando dos números que multiplicados en este 2, aquí es con multiplicación, y que restados, porque los signos son opuestos, restados den 1, que es el coeficiente de esta y. ¿Sí? Aquí entonces con resta. Repito, estoy buscando dos numeritos que cumplan estas condiciones, que multiplicados entre sí den 2 y que al mismo tiempo restados den 1. La pareja es el 2 y el 1. El 2, que es el mayor, lo coloco en el primer paréntesis. El 1, que es el otro numerito, va al segundo paréntesis. Verifico. Si multiplico 2 por 1, el resultado es 2. Y si hago la suma algebraica más 2 menos 1, el resultado es 1 positivo. Y listo. Tengo ahí la factorización. Bueno, voy a borrar un poco esto, que solamente es un apoyo. Y ya tengo la factorización. Voy al segundo polinomio, lo voy a copiar aquí. Y cuadrado más 3y más 2. Bueno, si te das cuenta, este trinomio tiene básicamente la misma estructura que el caso anterior. Sí, porque tengo aquí el 2, que no tiene raíz cuadrada exacta, y el coeficiente del primer término también es 1. Por lo tanto, voy a aplicar el mismo proceso de factorización que lo hice en el caso anterior. El trinomio de la forma x cuadrado más bx más c o trinomio de la forma 1. Coloco entonces dos paréntesis, la raíz cuadrada de y cuadrado, que es y, que aparece en el segundo término, va en cada uno de los paréntesis. En el primer paréntesis va el signo del segundo término, es decir, más, y en el segundo paréntesis aplico ley de signos entre el signo del segundo término y el signo del tercer término. Más y más da más. Estoy buscando dos números que multiplicados den el 2 y que sumados den el 3. La única pareja es el 2 y el 1. El 2, que es el mayor, lo coloco en el primer paréntesis, el 1 lo coloco en el otro paréntesis. Verifico. Si multiplico 2 por 1, el resultado es 2. Y si sumo más 2 más 1, el resultado es más 3. Listo, está hecha la factorización de los polinomios y entonces ya tengo los factores del primer polinomio. Entonces tengo estos dos factores. El primero y más 2 y el segundo factor y menos 1. Del segundo polinomio he realizado su factorización y aquí tengo los factores. El uno es y más 2 y el otro es y más 1. Con estos factores, entonces paso a calcular el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Siguiendo la norma. ¿Qué nos indica la norma? Multiplicar todos los factores. Necesito trabajar con los factores. ¿Ya? Se repitan o no se repitan y siempre viendo el mayor exponente. A ver, vamos analizando en orden. Si tomo como referencia estos factores, aquí tengo este factor y más 2, que también está presente en la factorización del segundo polinomio. Entonces, si se repite, lo escribo una sola vez. Entonces, entre paréntesis pongo aquí y más 2. Se entiende que tiene exponente 1 porque ambos tienen el mismo exponente. Listo, está considerado entonces el y más 2. Si quieres le podemos como tachar indicando que ya ha sido tomado en cuenta en la respuesta. Voy con los otros factores. Por ejemplo, aquí tengo y menos 1, que no se repite o no está presente en la factorización del segundo polinomio. Pero eso no importa, porque acá en el mínimo común múltiplo van todos los factores. Entonces, si tengo aquí y menos 1, pues acá lo escribo a continuación, entre paréntesis.
pongo y menos 1. Ya está considerado este factor. Pero no termina aquí el proceso. ¿Por qué? Porque tengo este otro factor, y más 1, que es diferente a los otros. Entonces, si bien no aparece en la factorización del primer polinomio, igual entra a la respuesta, ¿sí? Entonces, a continuación de esto y en otro paréntesis, escribo aquí y más 1. Con eso han sido considerados todos los factores que se obtuvieron del proceso de factorización y esta es la respuesta. Es decir, el producto de estos factores, y más 2 por y menos 1 por y más 1, es el mínimo común múltiplo de estos dos polinomios. Recuerda que había otras alternativas de solución porque el orden en el que tú escribas los factores no es importante. Yo puedo escribir esto también de la siguiente manera. Puede ser así, y más 1 por, separémoslo un poquito aquí, y más 1 por y menos 1 y esto por y más 2. También es una respuesta válida. No hay ningún problema en el orden en el que coloques los factores, siempre y cuando cumplas la norma, que el mínimo común múltiplo es la multiplicación de todos los factores que aparecen después de realizar el proceso de factorización. Para finalizar este grupo de ejercicios voy a calcular el mínimo común múltiplo de estos tres polinomios, al cuadrado más a, 2a menos 2 y 4a más 4. Recuerda una vez más, el mínimo común múltiplo no se obtiene multiplicando todos los polinomios, no. Hay una norma y una regla que nos permite calcular correctamente el mínimo común múltiplo y cuando hay polinomios el primer paso es factorarlos. Entonces voy a sacar aparte el primer polinomio, a al cuadrado más a. Puedo aplicar aquí factor como un monomio. Como se repite la letra A, la coloco aquí con el menor exponente, es decir, el factor común es A. A continuación, abro un paréntesis, voy dividiendo cada término para el factor común. Al cuadrado dividido para A, el resultado es A. Más, aquí pongo más. Y si divido A para A, se simplificaría, pero el resultado es 1. Listo, cierro el paréntesis y ya tengo la factorización del primer polinomio. Aquí están los factores. Tome en cuenta este detalle. Tengo dos factores. A es un factor, es un monomio, y A más 1 es el segundo factor, que es un polinomio. Bien, voy a analizar el segundo polinomio. Tengo aquí 2a menos 2. Aquí también puedo aplicar factor común porque fácilmente se observa que se está repitiendo el número 2. Entonces el 2 sale como factor común. Abro paréntesis y empiezo a dividir. 2a dividido para 2. El 2 se simplificaría y me queda simplemente la a. Menos, porque aquí está el signo menos. Y si divido 2 para 2, el resultado es 1. Listo, está hecha la factorización y puedes notar entonces la presencia también de dos factores. Tenemos el 2, es un monomio, es un factor, y a menos 1, que es un polinomio, es el segundo factor. Bueno, y finalmente el último polinomio, 4a más 4. Entonces, aquí también puedo aplicar factor como un monomio. Fácilmente se ve que se repite el número 4. Este es el factor común. Abro paréntesis y ahora voy dividiendo. 4a dividido para 4. Entonces 4 dividido para 4 se simplificaría y me queda simplemente la a. Más 4 dividido para 4, eso es igual a 1. Listo, terminé el proceso de factorización. Aquí he obtenido entonces también dos factores. El primer factor es el monomio 4 y el segundo factor es el polinomio a más 1. Una vez obtenidos los factores, voy a calcular el mínimo común múltiplo de acuerdo a la norma, que nos indica que el mínimo común múltiplo se obtiene multiplicando todos los factores. Se repitan o no se repitan, una sola vez y con el mayor exponente. A ver, tome en cuenta aquí lo siguiente. En todas las factorizaciones tenemos la misma estructura. Hay un monomio que multiplica un polinomio. Mira, monomio por polinomio, monomio por polinomio. Entonces voy a analizar primero la parte de los monomios. Y ahora, en la parte de los monomios tengo una parte numérica y una parte literal. Porque tengo aquí la parte literal representada por la letra A y la parte numérica representada por los números 2 y 4.
Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a calcular el mínimo común múltiplo de la parte numérica. Entre el 2 y el 4, el mínimo común múltiplo es 4. Listo, ya está hecho la parte numérica, ¿sí?, de los coeficientes, que vienen a ser los monomios en este caso, más bien dicho. Pero no me olvido de esta a, que también es un factor, es parte de los monomios, pero es la parte literal. No tengo otra letra a en los monomios que aparecen en estos procesos de factorización, entonces esta letra a la copio a continuación del 4, indicando que se está multiplicando. Mira, este 4a representa el mínimo común múltiplo de la parte de los monomios que aparecen en la factorización. Terminados los monomios, paso a analizar los polinomios. Entonces, por ejemplo, aquí tengo a más 1, que también tengo aquí presente a más 1. Entonces, a continuación de esto, abro paréntesis y copio simplemente a más 1, una sola vez. Y tienen el mismo exponente, por lo tanto no me preocupo de eso. Con eso ya está considerado el polinomio a más 1, pero me está quedando un factor más, ¿verdad? Que es este, a menos 1, que no está presente en los otros procesos de factorización, pero eso no impide que deba tomarlo en cuenta. Debo incluirlo en la respuesta del mínimo común múltiplo, por lo que nos indica la norma. Entonces, a continuación, abro paréntesis y escribo aquí a menos 1. Y aquí ya están considerados todos los factores que aparecieron en la resolución de las factorizaciones, y por lo tanto esta expresión 4a que multiplica a más 1 y eso a su vez que multiplica a menos 1 es el mínimo común múltiplo de esos tres polinomios.